Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube o a lo mejor a mi muro de Facebook, porque este programa lo voy a compartir tanto en Facebook como en YouTube. Y hoy tengo algo súper interesante y estoy súper contento, la verdad. Y es que un buen amigo mío y un hermano en la fe, al que yo quiero mucho y al que tengo mucho aprecio y mucho respeto, está aquí compartiendo un café con todos nosotros. Por eso este programa se llama Un café entre amigos y estaremos haciendo varios programas porque tenemos muchas cosas que decir y más que nunca, porque estamos viendo cómo ahora están en las redes sociales dándonos un mensaje de que hay que volver a la ley, del antiguo pacto, de que los juicios de Dios están cayendo sobre todos. y nosotros tenemos un mensaje lleno de fe, lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de vida. Y con nosotros tenemos a Ben Escalante. Ben Escalante, háblanos, bueno, bienvenido, querido amigo, bienvenido a mi casa. Gracias, Juan. Porque estamos aquí con las puertas abiertas, no solamente estás aquí en mi casa, sino hemos abierto las puertas a muchísimos hermanos que nos estarán viendo ahora. Ben, háblanos un poco de ti para que podamos conocerte un poco mejor. Bueno, personalmente llevo en la fe cristiana aproximadamente, desde 1985, que es cuando realmente empecé a estudiar la escritura. Yo nací en una agrupación religiosa bastante judaizante, bastante legalista. Una agrupación religiosa, quizás no sea lo más conveniente mencionar el nombre porque no se trata de juzgar a nadie, pero era una organización religiosa y sigue siendo una organización religiosa que enfatizaba el Antiguo Testamento como prioridad por encima del Nuevo Testamento, y su centro específico, si lo queremos decir así, de teología era el sábado, el Shabbat, como le dicen en el argot o en el ámbito del judaísmo mesiánico y de las raíces hebreas, y también en otros grupos que son grupos que no tienen esa tendencia, pero que son grupos sabáticos. Yo crecí en ese ámbito. Desde pequeño me enseñaron todas esas cosas, por ejemplo, a guardar el sábado. Recuerdo que desde pequeño era una cosa que no disfrutaba mucho, porque cuando llegaba la hora de que se acercaba el sábado, en la tarde del viernes, todo se moría en mi casa. Se apagaba el radio, se apagaba la televisión. Wow. Y ya era el tiempo de tomar la Biblia y empezar a orar y empezar a hacer todas las actividades religiosas, enfatizo, no espirituales, religiosas, Wow. que estaban pues relacionadas con lo que es el guardar el sábado, desde la interpretación de esa agrupación religiosa en la cual mis padres me criaron. Entonces, cuando pasa el tiempo, otra cosa, por ejemplo, que hacíamos era guardar las leyes alimenticias, lo que se llama kosher o kashrut, pero no de una manera súper estricta como lo hacen los judíos ortodoxos, sino que hasta cierto punto, de la misma manera, hasta donde se entendía la interpretación de lo que eso significaba en el ámbito de esa agrupación religiosa, implicaba no comer cerdo, implicaba no comer camarones, implicaba pues todo lo que dice la dieta levítica, ¿verdad? Quizás sin llegar hasta el extremismo, pero aunque hay personas dentro de esa agrupación religiosa y otras que sí lo hacen una cosa extremista, ¿verdad? Pero de todas maneras era totalmente en el legalismo, porque si uno infringía ya sea el sábado o ya sea lo de las comidas, la gente de esa agrupación lo veía uno como que ya estaba casi listo para llegar al infierno. Entonces, pero era una cosa bastante estricta, bastante, no era algo que podías llevar de una manera sencilla, no era disfrutable. Bueno, al menos para mí, yo hablo para mí, ¿verdad? Entonces, así crecí. Otra cosa es que en esa agrupación religiosa también se enfatizaba la observancia de la Santa Cena, pero una cosa curiosa es que hasta el día de hoy se hace solamente una vez al año, en la misma fecha en que cae la Pascua judía, que es el 14 de Nisan, y esa es la única fecha en la que se celebra.
Entonces, hasta el día de hoy lo tienen de esa manera. Y pues, como quien dice, esos son los distintivos quizás más fuertes. Ujú. Ah, esta agrupación no tenía como otras que guardaban las fiestas levíticas. En la agrupación que yo crecí era más parecida como el adventismo del séptimo día, pero, pero no era adventista del séptimo día. Entonces, habían otras cosas que los adventistas tienen que la agrupación religiosa en la que crecí no tenía. Como por ejemplo, no se considera en lo absoluto a Elena Golden White como Ujú. profetisa y todas esas cosas. Entonces, muchas de las tendencias y prácticas de los adventistas del séptimo día que se deben a Elena G. de White no las tenía mi organización en la que yo crecí. Entonces, y otras cosas más, ¿verdad? Que son prácticas y cosas muy distintivas del adventismo del séptimo día. Como digo, hay otras organizaciones que también enfatizan la práctica y la observancia de las, que le queremos llamar así, 7 festividades anuales del antiguo pacto, pero en la organización en la que yo crecí no existía eso. Y no existía eso por una cosa, y es una cosa bastante, que quiero mencionar desde el inicio, una cosa bastante importante en la interpretación de esa organización religiosa, es que para poder mantener el sábado como algo vigente, existe una interpretación que se tiene sobre la ley, que es una interpretación que me he dado cuenta que tampoco es única de esa organización. Hay otras personas que la tienen y otras organizaciones quizás la tienen ahora también, y es dividir la ley, por así decirlo, del antiguo pacto en dos ramas o en dos secciones. Una es la ley de Moisés, y en mi organización le decimos la ley del libro. Digo mi organización de cariño porque ahí crecí, aunque ya tiene muchísimos años que no estoy ahí, ¿verdad? Entonces, pero por un lado se pone la ley de Moisés y por otro lado se pone la ley moral o la ley de los 10 mandamientos. De manera que cuando uno llega al Nuevo Testamento es muy fácil decir lo siguiente: todos los pasajes que hablan negativamente de la ley se va a referir a la ley mosaica, la ley ritual, la parte ritual de la ley o el libro de la ley. Y todos los pasajes que hablan positivamente de la ley se va a referir a la ley moral o la ley de los 10 mandamientos. De esa manera, psicológicamente e interpretativamente, pues esta organización se saca ese as de la manga. Y yo sé que ya con el estudio me he dado cuenta que no es algo propio o que se originó en aquella organización, sino que ellos lo tomaron prestado de otras organizaciones que ya creían de esa manera y que traían esa filosofía interpretativa. Entonces, podríamos decir que cada vez que uno lee los pasajes de Pablo, por ejemplo, en donde se habla negativamente de la ley, entonces es la ley del libro, la ley mosaica, la ley ritual. Y se utilizaba un pasaje bastante interesante, pero que se encuentra traducido de esa manera solamente en la versión antigua, porque esa es otra cosa. En la organización donde yo crecí, solamente hasta el día de hoy se recomienda y se autoriza utilizar la Reina Valera antigua 1909. Cualquiera que utiliza la versión 60 casi ya está apostatando, ¿verdad? Wow. Entonces, ese es otro distintivo que tiene. Pero el pasaje al que me refiero, y me imagino que Juan lo va a poner después, ¿verdad? Dice a la letra, rayendo la cédula de los ritos. Dice en la versión antigua. Pero a la letra dice así, rayendo la cédula de los ritos, que era contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿qué otra cosa más fácil de interpretar que decir, bueno, si dice rayendo la cédula de los ritos, bueno, es la parte ritual de la ley y es la ley ritual, entonces eso significa que acá tenemos un versículo que apoya nuestra interpretación en base a esa versión, y entonces todo se hace bastante fácil. Cuando hable negativamente de la ley, pues se refiere a la parte ritual, y con ello si hay alguna parte civil, ahí también queda, que perteneciera únicamente al pueblo de Israel, y todo lo que es la parte moral, los 10 mandamientos, pues los 10 mandamientos es visto como hasta el punto de la idolatría.
¿verdad? Se tienen los 10 mandamientos. De hecho, es el centro teológico de esa organización. Si tú le quitas los 10 mandamientos, no tiene razón de existir Wow. como organización. O sea, la razón de existir son los 10 mandamientos. Y, y cuando uno entra a cualquiera de los, entre comillas, templos, porque así les llaman, ¿verdad? Al menos en el país donde yo crecí, en México, en los templos, tú entras y lo primero que encuentras es en la parte frontal, justo detrás del púlpito, ¿verdad? Se encuentra 2 tablas de la ley, como si entras a una sinagoga judía. Están las Wow. 2 tablas de la ley. Y la mayoría de los templos, en la parte exterior, ya sea en como rótulo o junto al rótulo que identifica el lugar, está una estrella de David, judía, ¿verdad? El Magen David, y quizás si no está allá, está en el revestimiento del púlpito, porque se utilizan unos púlpitos grandes. Entonces está la estrella de David ahí. En alguna parte vas a encontrar toda la simbología judía tradicional contemporánea, y la menorá, o sea, lámpara de 7 brazos, el candelabro, ¿verdad? También es una parte importante de esa simbología. En pocas palabras, no existe, y está prohibidísimo tener la cruz, por ejemplo, como símbolo cristiano dentro de Wow. la iglesia, o del lugar de reunión, porque eso es un vestigio de paganismo, ¿verdad? Se toma de Wow. esa manera, y o sea que era un ámbito judaizante tremendo, ¿verdad? Perdona que te corte. Una preguntilla. ¿Y qué pensaban del diezmo? ¿Lo recogían o...? Oh, sí, el diezmo era una ley que No pasó, falla. que No pasó, falla el que tiempo. pasó no falla, que Vale. pasó del antiguo pacto al nuevo pacto, ¿verdad? Es una doctrina que hasta el día de hoy se tiene, y Qué fuerte. entonces esa es una parte y de lo que se basan es para decir es que, por ejemplo, interpretativamente ellos como lo verían es, si existe alguna mención, aunque no sea hermenéuticamente o interpretativamente correcta, en algún pasaje que es antes de lo que es la ley, desde Éxodo 20 en adelante, por así decirlo, significa de que es una base para ellos para decir, ahí está. Entonces, hey, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Y creo que hay otra parte donde dice también que Jacob prometió dar los diezmos y Dios lo cuidaba, ¿verdad? Ujú. Entonces, no importa que hayan sido 2 eventos completamente distanciados de lo que es la ley misma, no importa que hayan sido unas cosas completamente voluntarias, que no tenían ningún requerimiento legal y que lo hicieron completamente de voluntad propia, no, pues para ellos esta es una fuente y una base para decir que ahí está en la Biblia, no está en la ley. Eso quiere decir que si ellos lo hicieron, nosotros también lo tenemos que hacer. Ya. Entonces, esa es la manera de pensar, ¿verdad? Entonces, pues ya te puedes imaginar el trasfondo en el que yo crecí, pero pues yo le doy gracias a Dios porque simple y sencillamente es una cosa de Dios, y todo lo que voy a contar sobre mi vida y los cambios que han ocurrido, quiero de antemano decir que no creo que es por mi mucho estudio, tampoco es por mi mucha inteligencia, tampoco es por mi mucho esfuerzo, por estar estudiando. No, nada de eso. Como dijo el apóstol Pablo, es la gracia de Dios en mi vida. Amén. Todo es por Amén. su pura gracia, ¿verdad? Totalmente. Entonces, por su misericordia, y pues de esa manera, a la edad de los 18 años, justo cuando cumplí 18 años, empecé a estudiar la escritura, aún en esa versión que yo te mencioné. Y dije, bueno, para ese tiempo yo empecé a estudiar, empecé a asistir a la congregación mucho más asiduamente, más frecuentemente. Me sentía llamado a las cosas de Dios. Sentía una cosa tremenda, una fuerza muy fuerte que me decía, busca al Señor. Y como había crecido en ese ámbito, pues empecé a buscarlo en ese mismo ámbito, en ese mismo ambiente. eh, y recibí a Jesús como mi Salvador personal, aunque más adelante puedo decir también que el punto de vista que tienen sobre Jesús no es el que yo tengo hoy día.
Pero cuando yo busqué a Jesús y aún en esa manera, podría decir, nebulosa o no tan clara de entender a Jesús, yo de verdad puse mi fe en Jesús, lo recibí como mi Señor, como mi Salvador, fui a las aguas del bautismo prontamente después de eso y, y desde eso mi vida empezó a cambiar radicalmente. Y yo empezaba a buscar al Señor de una manera más profunda, de una manera más íntima, más cercana. Y tenía un hambre de las cosas de Dios como no te puedes imaginar, ¿verdad? Entonces, llevaba la Biblia conmigo para donde fuera, yendo por el autobús sentado, la abría y me ponía a leerla. Y tenía un hambre de conocer de las cosas de Dios. Eso me llevó a empezar a notar algunas cosas que eran demasiado obvias, diría yo. Una es que la salvación, tal como me la habían enseñado, no era como yo la veía en las páginas de la Escritura. Cuando la empezaba a ver, se miraba como algo enteramente de pura gracia de Dios, que era recibido absolutamente y únicamente a través de la fe. Y era una cosa mucho, mucho más grande que lo que yo había escuchado. Entonces yo decía, bueno, ¿a quién le voy a creer? ¿A la Escritura o a las enseñanzas que yo he recibido? Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? Entonces, y decía yo, bueno, esto tiene que ser lo más importante porque si la salvación es lo más importante en la vida de una persona, y eso determina su eternidad, entonces tengo que estar seguro de que lo que yo entiendo sobre la salvación es lo correcto, porque puede ser que yo esté sinceramente equivocado, siguiendo una cosa que yo siento que es la salvación para mí, pero que al final no lo sea. Entonces, ¿qué caso tiene todo esto? Entonces empecé a buscar y empecé a enfocarme en el tema de la salvación, primero por mi hambre propia de querer saber, y segundo pues para estar seguro de que la salvación era una cosa segura para mí, una cosa en la que yo estaba bien fundamentado, bien firme. Y la otra razón también era que empecé a entrar en comunicación con personas de diferentes grupos religiosos, algunos pseudocristianos, otros evangélicos, pero desde el punto de vista en el que yo había crecido, esta es otra cosa. A nosotros, bueno, a mí me habían enseñado desde pequeño que nosotros éramos la única iglesia verdadera. Y fuera de mi organización, todas las demás eran hijas de la ramera y eran hijas del catolicismo romano y pues estaban perdidas, estaban completamente en la oscuridad. Y parte del trabajo de esa organización en la que yo crecí, pues era no tanto enfocarse en los que eran inconversos, incrédulos, para traerlos a la fe en Jesús, sino ir a las otras congregaciones y buscar personas de las otras organizaciones, ya sea sectarias o ya sea evangélicas, porque en ese punto de vista todas están igualmente perdidas y como pues piensan que nada más ellos son la única organización que tiene la verdad, pues todas las demás son hijas de la ramera, completamente todos los protestantes, entre comillas, caen en una misma designación, en una misma categoría, y todos tienen que ser traídos a la verdad doctrinal, no a Jesucristo, sino a la verdad doctrinal de esta organización. Entonces, y como te darás cuenta, pues es el mismo énfasis y el mismo enfoque que tienen hoy las raíces hebreas, por ejemplo, a la gente que está en ese movimiento. De hecho, no sabe, ¿verdad? Pero es el mismo enfoque en el cual yo crecí. Y, y de hecho, si tú investigas más profundamente, te vas a dar cuenta que el movimiento de raíces hebreas es como un desprendimiento hace muchos años del mismo movimiento de donde salió mi organización. O sea, que es la misma mentalidad. Son dos grupos, podríamos decir que la organización donde yo crecí es una de las más moderadas de ese movimiento, de esa manera de ver la Biblia. Y las raíces hebreas, que antes no eran raíces hebreas, sino se le conocía como el movimiento de los nombres sagrados, porque al principio solamente inició con la utilización de los nombres sagrados, en este caso Yahweh, según la interpretación de ellos, y Yahshua, no Yeshua, sino Yahshua, Y-A-H-S-H-U-A, Yahshua.
Después podemos hablar de eso en más detalle, pero digamos, el movimiento de nombres sagrados es un desprendimiento del movimiento de la organización donde yo crecí hace muchísimos años, y eso ocurrió en los Estados Unidos. Entonces, todos son movimientos de trasfondo millerita, del movimiento del advenimiento de William Miller. De ahí también salió el adventismo del séptimo día. Todo esto se lo digo porque para poder entender el trasfondo uno tiene que saber las raíces. Totalmente. De Totalmente. donde sale todo, para entender por qué uno está donde está, o en aquel entonces, por qué yo estaba ahí donde yo estaba. Y pues a lo largo del tiempo, cuando empecé a estudiar, esas cosas empezaron a salir, empecé a profundizar, y conforme de más adelante mi testimonio voy a ir diciendo otras cosas más, pero en ese momento empecé a estudiar la escritura y empecé a darme cuenta sobre el tema de la salvación y sobre el tema del nuevo pacto. Y yo preguntaba, ¿pero la salvación es una salvación completa o es una salvación parcial? ¿O cómo funciona esto? Porque en el trasfondo donde yo crecí y como me enseñaron era que Cristo salva, sí, salva. Y no es necesario ninguna obra previa para recibir la salvación. Pero ojo, la salvación que Cristo te da en aquella interpretación, que todavía la tienen, solamente es de tus pecados pasados. Te bautizas cuando recibes a Cristo y todo es nueva criatura, todo es borrón y cuenta nueva, todos los pasados, ahí sí se aplica gracia, completa gracia en cuanto a recibir el perdón de tus pecados pasados. Pero ojo, ya después de que te bautices y de haber recibido a Jesús, lo que es tu vida en adelante ya depende de tus obras. Wow. Porque en ese punto de vista, salvación equivale nada más a perdón de pecados pasados, y vida eterna, o sea, la inmortalidad futura con el Señor, depende de que también tú guardas los 10 mandamientos, Wow. depende de que también tú guardas la ley dietética, depende de que también tú te abstienes de todas las cosas según las reglas religiosas que ellos te enseñan, depende de que también diezmas, depende de que también todo lo demás. Wow. Entonces, la vida eterna es algo que tú te ganas a través de tus obras y de la observancia personal, porque eso ya es para el futuro. Entonces, tiene un punto de vista de entendimiento de la vida eterna que es algo estrictamente futurista. La vida eterna no tiene ningún ámbito para el día de hoy. Es estrictamente algo del futuro, algo que tú te ganas a través de la observancia de mandamientos. Obviamente, es un punto de vista legalista, y entonces si los mandamientos son del ámbito de la Torá judía, pues también es judaizante, y pues la salvación nada más era algo que quedó en el pasado y que disfrutaste nada más hasta el momento que te bautizaste, hasta ahí disfrutaste, porque esa fue la gracia, hasta ahí llegó. Claro. Ya después es pura ley, ¿verdad? Entonces... Mira, es una pena, perdona que te corte un poquillo, es una pena que muchos creyentes piensen lo mismo que me acabas de decir. Ajá. Porque tú sabes que es escandaloso, y yo creo que la gracia es escandalosa, y yo creo que Jesús escandalizó a muchos por lo que enseñó. Es escandaloso decir nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos el perdón y que nosotros podemos perdonar porque tenemos el perdón y porque hemos sido perdonados de todos nuestros delitos, de todos nuestros pecados. Pero hay algo... Así dice. Claro, hermano, ¿y qué pasa cuando pecaban en tu organización o cuando pecan? Pierden la salvación directamente hasta que se arrepientan y entonces ya la ganan otra vez, van perdiendo y van muriendo espiritualmente, porque la paga del pecado es muerte. Si tú pecas y tú crees que no ha sido perdonado, ese pecado del mañana te va a matar, el pecado te matará. ¿Qué tiene que morir? Tiene que morir Jesús otra vez por ti, derramar su sangre, cuando Él lo hizo una vez y para siempre. Coméntanos un poco de todo esto. ¿Cuál es tu...? Bueno, nada más quiero aclarar. Sí, sí, es sí. mi antigua organización, ya no, ¿vale? Sí. Sí, perdona, sí, tu antigua, claro. Y nada más para mencionar eso. Ahora, yo la dejé, bueno, ya después de que pasó esa inicial investigación, cuando vine a los Estados Unidos,
continué mis estudios y después de unos pocos años ya la abandoné, ¿verdad? La dejé en 1996. O sea que ya tiene bastantes años, ¿verdad? Pero, o sea, el intensivo estudio de estas doctrinas y al empezar a descubrir diferentes cosas, pues me hizo abandonarla porque de buena conciencia ya no podía seguir en ella, ¿verdad? Pero sí, respondiendo a la pregunta que tú hiciste, la mayoría, como tienen un punto de vista legalista, juicioso, criticador de las personas, pues si una persona comete un pecado de muerte, entre comillas, pues un pecado de muerte pudiera ser quebrantar el sábado. Si es sorprendido haciendo algo que alguien lo mira o algo así, ¿no? O pudiera ser que es sorprendido comiéndose una torta de jamón, ¿verdad? O puede ser, puede ser sorprendido participando, yo no sé, ¿verdad? Otras cosas más que en la iglesia están prohibidas, como por ejemplo, es una iglesia completamente abstemia. Entonces, si tú tomas una cerveza y alguien te ve, pues es un pecado de muerte, ¿verdad? Wow. Por así decirlo. Entonces, es una cultura muy rígida, muy estricta, pero la mayoría de las personas que hacen o que pasan por ese proceso, la mayoría saben que si caen en eso, la mayoría ya casi ni regresa a la congregación porque es como decir, si yo regreso sé que me van a malver, sé que me van quizás hasta echar fuera, me van a excomulgar y ¿para qué paso por eso, verdad? Los más fuertes que sí lo hacen y que por así decirlo, se adentran en buscar el perdón, pues llegan, se humillan y quizás después de un tiempo de estar completamente relegados a la última banca, uh, los vuelven a reactivar, aunque sin ningún tipo de privilegio ni nada de eso por el testimonio, ¿no? Entonces, es la triste realidad, ¿verdad? No quiere decir que a todos los excomulgan o los echan fuera, pero muchos, sabiendo cómo es la rigidez y lo estricto que es, pues la mayoría a veces prefiere ya no regresar o se busca otra iglesia más suave, menos rígida. Pero pues esa es teológicamente, pues lo que ellos dicen es, esta persona dejó de perseverar y en la doctrina, porque allí es muy curioso, pero para ellos, esa es otra cosa que hay que entender, para ellos la doctrina tal como ellos la entienden, su entendimiento doctrinal, conceptual de la doctrina, eso para ellos es el equivalente al evangelio. ¿Ok? Entonces, esa es otra cosa que hay que entender. Que el evangelio para ellos es una cosa de doctrina, o la sana doctrina, como le llaman, y la sana doctrina o el evangelio equivale a todos sus puntos doctrinales como conjunto. Entonces, toda esa serie de grupos, ese grupo de conceptos doctrinales, a eso le llaman el evangelio. Entonces, realmente Cristo tiene un nivel secundario en eso porque es uno más de los puntos del evangelio. Y a veces no es ni el más importante, ¿verdad? Entonces, el más importante quizás pudiera ser los 10 mandamientos, porque como se considera un punto del evangelio y es el que te gana la vida eterna, a través del cual si tú los cumples, la obtienes. Entonces, en el centro de su teología está los 10 mandamientos y en el centro de los 10 mandamientos está el sábado. Entonces, el sábado es la joya de la teología. Es como dicen en el judaísmo, es la reina de la teología, de ese entendimiento teológico. Entonces, todo se mira a la luz del sábado, no a la luz de Cristo. Otras cosas, por ejemplo, que había en donde yo crecí es que pues está completamente prohibido celebrar todo tipo de fiestas paganas. La Navidad en particular está estrictamente prohibido. Y así otras cosas. Todas las celebraciones del calendario, pues habiendo sido instituidas por Roma, también son fiestas paganas. Como tú pusiste en alguno de tus posts allá en el Facebook, de las Saturnalias infernales. Entonces,
acordándome de una forma en que tú escribiste esa Sí, parte. sí, sí. Pues así se interpreta. ¿Sabes lo que se pasa? interpreta de la misma manera. Ben, ¿sabes lo que pasa? Que si te das cuenta, y esto es algo muy común en todos los grupos sectarios y religiosos y legalistas, te imponen mandamiento, 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 prohibición, prohibición, normativas, reglas y un montón de cosas, y además te quitan las fiestas. Te quitan las fiestas. Sí que te dejan como una piedra ahí frío, sin sentimientos, Sí. sin emociones. Eres como un robot. Madre mía. Y una cosa que quiero mencionar es que, por ejemplo, en los grupos donde se celebran las fiestas del Antiguo Pacto, las 7 fiestas del Antiguo Pacto, pues ellos tan siquiera te quitan las fiestas paganas y te las reemplazan con estas, ¿verdad? Pero a nosotros nos quitaban todas las fiestas paganas y no quedaba ningún tiempo para hacer fiesta. Ni uno. Y además estaba prohibido celebrar los cumpleaños, imagínate. Madre mía. Esto es lo que hace la religión, por eso decimos que la religión esclaviza, ata, produce creyentes miserables y tengo que decirlo con dolor en mi corazón, sinceramente con dolor en mi corazón, y por eso yo creo que tu compromiso es con el Señor, con el Evangelio, con las buenas noticias, con el nuevo pacto, y el mío igual, porque queremos que nuestro pueblo, que nuestros hermanos y hermanas sean libres. Ese es mi Amén. deseo. Porque yo cuando escucho decir que si tú no das a Dios no te va a dar a ti, pero ¿qué padre es ese? O sea, si alguien le dice a mi hijo, sí, Óscar, si tú no ayudas a tu padre no te va a ayudar, me está insultando a mí. Está diciendo Sí, que yo pues soy sí. un malvado, que soy inicuo, que soy un mal padre. O sea, Dios bendice a sus hijos porque Él nos ama. Porque Dios ama a sus hijos y como Dios ama a su pueblo, Él nos bendice por eso. No porque cumplamos 400 mandamientos o un mandamiento. Mire, Así es. Todo es por gracia de Dios, ¿verdad? Y yo creo que, absolutamente. mira, aún hasta la misma ley, yo creo que la gente que se enfrasca y enfatiza en estar guardando la ley, no se da cuenta de lo que la misma ley dice, ¿verdad? Porque en cierto pasaje, ahí después tú lo vas a proveer, dice, y cuando llegues a tal lugar y empieces a prosperar y te empieces a superar y empieces a tener cosas, no vayas a pensar que es por tu fortaleza, no vayas a pensar que es por lo que tú haces, es simple y sencillamente porque el Eterno, Yahvé o Jehová o como le quieran llamar, Adonai, utilice usted el nombre de su preferencia. Es porque Él te ha dado esa fuerza y porque Él te está dando esa bendición. Amén. Amén. Entonces, en cierta manera, ahí está la gracia velada, nada más que no la saben identificar, no la saben leer. Totalmente. Totalmente. No. Entonces, y es lo que Pablo decía, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, todo lo que yo he experimentado, pues para mí ha sido la gracia de Dios en mí, en mi vida. Y cuando empecé a estudiar, pues todavía estaba en México, empecé a comprender y una de las cosas primeras que descubrí es que la salvación no era nada más para el tiempo pasado. Entonces, cuando miraba que la salvación era una cosa que perdonaba todos los pecados, pues para mí fue como que voy a utilizar una frase que más adelante yo aprendí en uno de mis estudios, cuando estaba estudiando algunos de los libros que leía. En uno de esos libros relataba que Martín Lutero tuvo una experiencia similar cuando dice que leía en el libro de Romanos y cuando leía el pasaje que decía, el justo vivirá por la fe. Y Martín Lutero, bueno, según el registro de ese libro, dice que Martín Lutero experimentó lo siguiente. Dice, se me abrieron las puertas del paraíso. O sea que figurativamente en su entendimiento y en su corazón, emocionalmente y psicológicamente se dio cuenta de que esto es lo más grande que me está pasando, ¿verdad? Totalmente. O como dice en España, esta es una pasada. ¿Verdad? ¡Una pasada! Pasada. Entonces, esto es lo mejor que me ha pasado. Totalmente. Esto es grandioso, esto es estupendo, es magnífico. O sea, esto es el regalo más grande. Con razón se llama Evangelio, porque es una gran noticia. Es una noticia que me llena de gozo, que totalmente. Es una cosa exuberante, es una cosa que no puedo contener en mi corazón, que me brota el decírselo a los demás, porque es una cosa grandiosa. Entonces, qué bueno.
es una cosa que no me esperaba. Entonces, para mí fue algo así. Fue algo que cuando empecé a entender esto y empezaba a leer los pasajes del Nuevo Pacto y pues no había entendido el Nuevo Pacto en la forma en que me habían enseñado. De hecho, me decían que estaba en el Nuevo Pacto, pero pues no se sentía como que era el Nuevo Pacto. Para mí era el Antiguo Pacto, era en práctica, aunque en teoría me decían que el Nuevo Pacto ya se había inaugurado. No es como algunas organizaciones que hoy día dicen que el Antiguo Pacto todavía sigue vigente y que el Nuevo Pacto es un pacto renovado. Esa es otra versión eh, del legalismo, pero en la forma en que yo crecí, no nos decían no es el mismo antiguo pacto, que todavía no ha concluido, sino que nos decían es el nuevo pacto, estamos en el nuevo pacto. Pero la forma en que era interpretado era completamente a la luz del antiguo y en términos prácticos, no técnicos, pero prácticos, terminaba siendo el antiguo pacto. Totalmente. Entonces, El otro día estaba yo pensando en eso y es curioso porque muchos afirman que es que la ley que Dios escribe en nuestros corazones es la ley de Moisés. Pero eso es tan absurdo porque cuando estamos hablando de algo nuevo, Dios no va a poner leyes antiguas, porque si no nos estaría engañando. Es como que tú me das a mí un regalo en una caja nueva, pero el regalo es el mismo que me diste el año pasado. Yo te digo, la caja es nueva, pero el regalo es el mismo. Entonces, lo mismo, ¿cómo que es un nuevo pacto con las leyes antiguas y con los mandamientos antiguos? ¿Cómo es posible? sí, entonces yo creo que una de las cosas que quizás sea más factible para poder ir entendiendo esto es primero entender lo que significa la gracia, ¿verdad? Porque el común malentendido que hay para la gente que trae ese trasfondo legalista judaizante es o que haya crecido en un legalismo muy estricto, no necesariamente judaizante, ¿verdad? Es que al no comprender la gracia, ellos entienden y mal escuchan o mal oyen, porque cuando nosotros decimos que la gracia es la que está gobernando el día de hoy, ellos entienden y decimos la ley ya no tiene nada, la ley mosaica ya no tiene nada que ver con nosotros. Entonces ellos entienden de que si esa era la única ley que existía y la estamos quitando, entonces vamos a vivir en una anarquía. Vamos a vivir en una forma en donde cada quien va a hacer lo que le plazca, no habiendo ninguna regulación, no habiendo ningún mandamiento. Y como decía esta persona, no voy a mencionar el nombre, en uno de tus muros, en el muro de Facebook hace poco que leía, decía, bueno, y no es la primera persona que he oído que dice eso. Entonces, si ya no existe la ley de los 10 mandamientos, entonces podemos matar, podemos robar, podemos hacer lo que nos plazca. Pero yo creo que el gran problema es que no se han puesto a pensar en lo siguiente. El antiguo pacto, la ley mosaica que correspondía a ese antiguo pacto, fue dada a un pueblo incrédulo. ¿Me oyeron lo que dije? Totalmente. A un pueblo incrédulo, no convertido. Entonces, la ley mosaica es dada a un pueblo incrédulo y por eso Pablo dice que la ley fue dada o es para el perverso, para el inicuo, para el malvado, para el homicida, para el parricida, en fin, para todo aquello que no se ajusta a lo que es esa ley. Por eso está siendo como una recapitulación de lo que ha sido la historia del pueblo de Israel. Y precisamente la ley del antiguo pacto fue dada a un pueblo incrédulo. Pero no podemos esperar que ese mismo tipo de ley, con ese mismo tipo de contenido, se aplique a un nuevo pueblo en el nuevo pacto, porque este nuevo pueblo es un nuevo pueblo convertido, transformado. Por eso se le llama una nueva creación. Totalmente. Entonces, si pertenece a una nueva creación, tiene que ser una nueva ley que se ajuste a esa nueva creación. Ahora, yo creo que la gente no entiende cuando dice nueva creación, ¿verdad? Nueva creación significa que pertenece a la eternidad, que la eternidad ha sido traída del futuro al presente, que Cristo ha insertado esa eternidad en el presente, la ha traído desde lo adelante hasta ahora, y al traerla y al haberla insertado y habernos acortado el camino, por eso es que la Escritura lo llama el primogénito de entre los muertos, el primogénito de la resurrección. Y quiero hacer esta pequeña reflexión, dando a entender lo siguiente.
Si Él es el primero en haber resucitado de los muertos, y el cuerpo con el que Él resucitó pertenece a la eternidad, y no a la creación actual en la que vivimos. La Biblia dice que figurativamente nosotros hemos resucitado con Él, en Efesios capítulo 2. Si hemos resucitado con Él, entonces quiere decir que pertenecemos a ese mismo cuerpo de eternidad, perteneciente a la nueva creación, la cual Él hizo posible al resucitar entre los muertos. Y si Él no necesita estar sujeto a ninguna ley de pecado, a ninguna ley mosaica, porque la ley es para el perverso, para el incrédulo y todo eso, y Cristo no tiene nada de eso, entonces nosotros somos semejantes a Cristo, entonces nosotros no necesitamos esa ley de la misma manera en Amén. que Cristo no necesita de esa ley, Amén. porque pertenecemos a una nueva creación, una nueva creación. Entonces, si uno está tratando de regresar a la antigua ley, quiere decir que uno está tratando de regresar a la creación caída, a la creación sujeta al pecado, a la creación sujeta a las carnalidades. Entonces, la gente no se da cuenta de eso, porque no ha entendido el nuevo nacimiento, no ha entendido la nueva creación, no ha entendido lo que significa nacer de nuevo, no ha entendido que Dios hace una cosa grandiosa dentro de nosotros, que la Aleluya. ley, como Pablo dijo, la ley fue impotente, fue incapaz, no tuvo el poder para hacer un cambio interno en nosotros. Nada más era un espejo externo que nos mostraba la pecaminosidad que traíamos y la culpabilidad que teníamos para hacernos traer a nuestro conocimiento y traer a nuestra aceptación la imperfección, qué tanta imperfección teníamos, qué tan miserables somos, ¿verdad? En nuestra propia incapacidad sin Cristo. Pero el apóstol Pablo nos dice que hemos resucitado con Cristo y hoy Amén. estamos en los lugares celestiales juntamente con Él. Ahora, uno tiene que empezar a pensar, porque el apóstol Pablo en otra parte dice también que morimos a la ley para ser de otro, dice, para podernos unir a otro, al que resucitó de los muertos. Entonces, yo oigo en muchas de las raíces hebreas que dicen, bueno, él resucitó y cuando resucitó siguió siendo judío. Y si siguió siendo judío, entonces pues tenemos que seguir uniéndonos a él porque él fue judío y tenemos que vivir como judíos. Pero la Biblia nunca lo pinta a él como que cuando resucitó era judío, siguió siendo practicando las cosas del judaísmo. De hecho, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, ah, ahí dice la visión que Juan tuvo, dice, había uno como hijo de hombre. Y ese hijo de hombre es la misma descripción del hijo del hombre del capítulo 7 de Daniel, verso 13. Es un hijo de hombre celestial, no es judío, es celestial. Y está vestido de una manera como sacerdote para darnos a entender que él está intercediendo por nosotros desde los cielos. Está ejerciendo un sacerdocio según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Si estuviese ejerciendo un sacerdocio judío, pues tendría la mitra, tendría el pectoral, tendría todo la indumentaria a la manera de la tribu de Leví. Pero ahí dice que no está así, dice que tiene una túnica que le llega hasta los pies, que tiene una banda que le pasa por el pecho de oro y pues empieza a describirlo como sus cabellos como blanca lana y sus pies como bronce bruñido del fuego. Y luego dice que la voz que tiene es como una catarata con un sonido estridente, o sea, completamente fuerte que no se puede ni aguantar. Entonces, esa no es una descripción de un judío. Una Es cosa una, que dijo, es perdona que una te descripción de Dios en su gloria, ¿no? Una cosa que dijo Pablo, hermano, que esto lo corrobora todo lo que estás diciendo, que me parece impresionante lo que estás diciendo. Pablo dice, aunque conocimos a Jesús según la carne, Ahora ya no lo conocemos así. ya no lo conocemos así. Nosotros conocimos a una persona, a un hombre que dormía, que comía, que bebía, que era un rabino, conocedor de la Torá, guardador de la Torá, pero ya no lo conocemos así. Ahora es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Así es. Es lo que tú estás diciendo. Ya no se trata de ahora es judío o no es judío, va a venir con kipá o va a venir sin kipá. Sí, yo creo que el punto es ese, ¿no? Entonces, si es un ser celestial que está desde los cielos y es el que vio Juan
Y después le dice, yo soy el que tengo la llave de la muerte, de la vida y de la muerte, y aún hasta del infierno, ¿verdad? Entonces, quiere decir que Él es soberano sobre todas las cosas y que no se compara con ningún ser terrestre, a ningún rey de la tierra, ni nada de eso. Le está muy por encima de cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar. Um, y es que simple y sencillamente no hemos comprendido esa parte, ¿verdad? Y pero ahí dicen que nos unamos a aquel que resucitó de los muertos, que ahora le pertenecemos, que estamos casados, que estamos Amén. para utilizar un verbo de manera incorrecta, en matrimoniados con Cristo y estamos unidos a aquel que resucitó de los muertos. Entonces, si Él es eterno, entonces no está sujeto a ninguna ley temporal. Y la ley mosaica es una ley temporal. Y si nosotros estamos unidos a Él, entonces estamos unidos a Él en la misma forma, con la misma eternidad, no físicamente hablando, pero espiritualmente hablando. Y entonces pertenecemos a otra creación. Es lo que dice Pablo en capítulo 6 de Gálatas, cuando dice que somos nueva creación. Entonces, y vivimos conforme a una nueva norma, no a la Totalmente. norma antigua.